buenas noches nuevamente, reiteramos, y el día de hoy vamos a seguir aprendiendo de la palabra de Dios y tiene que ver con un tema, seguimos con el Sermón del Monte, que tiene que ver con mucho de las, preocupaciones, esta es una batalla, esta es una lucha que creo que cada uno de nosotros hemos pasado, quizás de diferente manera, en diferente época, diferente ámbito. Lo hemos cada uno de nosotros enfrentado, quizás de acuerdo a las circunstancias, pero es algo que cada uno de nosotros lucha. Y es por eso que en esta noche hemos puesto, ¿no? Como tema, el tema es la ambición del cristiano, ¿no? No la seguridad material, sino el reino de Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 25. Vamos a compartir el 25 hasta el versículo 34. Bien, la palabra de Dios dice así, Mateo capítulo 6, versículo 25 hasta el texto 34 dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo, ¿quién, ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos? Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Les mencionaba que el afán, la ansiedad, la preocupación y por lo tanto una palabra que se ha hecho tan popular y tan insistente, podemos decir en nuestra época, es el estrés. Y en esta parte del Sermón del Monte vamos a observar primeramente el contexto del capítulo 5 y el capítulo 6 que estamos compartiendo. Aquí el Señor Jesús habla de tres temas. Primero va a instruir a los discípulos acerca de evitar la religión superficial, ¿no? Que viene desde el capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 16. Luego, como segunda parte, el Señor le va a explicar a sus discípulos cómo evitar la hipocresía al no practicar la justicia y solamente las experiencias. Que viene del capítulo 5, versículo 17, hasta el capítulo 6, verso 18. Y por último, en este caso, la tercera parte tiene que ver cuando Jesús quiere evitar que sus discípulos tengan un corazón dividido. Por lo tanto, pues, les exhorta a que no traten de servir a Dios y a las riquezas. Jesús quiere que lo amemos con todo nuestro corazón, con un corazón limpio. Quiere que la amemos con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Es por eso que a partir del versículo 26 que hemos leído, el Señor Jesús dice, por eso os digo, no se preocupe. Y Jesús reitera y habla del afán
y lo dice en por lo menos cinco veces en estos textos que hemos leído. Habla acerca, dice, no os afanéis. Habla de esta palabra como el afán, de la preocupación, en el contexto de servir al Dios de las riquezas. Y eso es lo que el Señor Jesús quiere mostrarle, quiere enseñarle a sus discípulos. Obviamente Jesús creía que servir a cualquier otro Dios, ¿no?, como el de la riqueza, como el querer acumular posesiones, causaría ansiedad, preocupación y por lo tanto temor. Si nosotros lo ponemos en el contexto actual, por ejemplo, podemos decir que un estudio de la Organización Mundial de la Salud, reveló que las poblaciones o las naciones más ricas son susceptibles a sufrir episodios depresivos. Países como, por ejemplo, Francia con el 21%, como Estados Unidos con el 19.2%, como Holanda como el 17%, Nueva Zelanda 17%, Bélgica, ¿no? Países que consideramos ricos tienen una población con mucha depresión, con muchas preocupaciones. Incluso hace 3 días leí un artículo que hablaba de un argentino que estaba viviendo en Alemania, y él decía, aquí he encontrado todas las comodidades, pero aún así las personas parecieran que hacen todo lo posible por buscar problemas al país. Entonces podemos ver que esto no es un problema de pobreza, de necesidad, sino es un problema mundial, de necesidad en busca de algo. El Perú también incluso, según un reporte, casi el 5% de la población peruana, ¿no?, sufre de depresión. En el mundo el 19%, sobre todo en un porcentaje de 2-1, las mujeres sufren de estas situaciones. Entonces nosotros podríamos estar pensando que es una situación que de verdad afecta, y por qué no incluirnos a nosotros como cristianos, que también tenemos estas situaciones o vivimos en estas situaciones. Entonces, ¿qué cosa es la ansiedad? Pues la ansiedad se define como un estado de agitación, de inquietud, de zozobra de ánimo, ¿no? Es algo, y acá la palabra tiene un significado de angustia, de ahorcamiento, de asfixia, de una situación que no nos deja vivir tranquilos. Ahora, ¿por qué se produce esto en los seres humanos? Bueno, hay muchísimas razones quizás que podemos encontrar. Pero ¿qué hay detrás de todo esto, hermanos? ¿Qué hay detrás de todas estas ansiedades que el Señor Jesús está enseñando en este contexto, en este tiempo, en la época de los primeros cristianos? ¿Qué hay en el corazón del hombre en toda la historia que lo ha llevado a preocuparse de esta manera? Después Jesucristo nos va a mostrar, ¿no?, qué es lo que hay realmente. Entonces, si empezamos por el texto número 1, podemos decir que el preocuparse de esta forma agitada por la vida es absurdo, porque la vida no consiste solamente en ello, en la comida, en la bebida, ¿no?, en el vestido. Mateo 6:25 dice, por lo tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir, ni qué es la vida, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y el Señor Jesús dice acá, por eso os digo, empieza con una reflexión. Nos muestra que hay una conexión de lo que está diciendo anteriormente. Después de él hablado del Dios de las riquezas, de que nuestro cuerpo es una lámpara, dice, después de haberles enseñado y hablado todas estas enseñanzas, él dice, por eso os digo, hace una conexión. Después de todo lo que les he dicho anteriormente, les dice,
no os afanéis, no os preocupéis, no se preocupen, no se angustien. Y el Señor muestra la angustia por la vida, la comida, la bebida y el vestido. Podemos también, si nos ponemos en el contexto, considerar cómo era la vida en el primer siglo, en la iglesia, en los tiempos de Jesús. Y las preocupaciones de ellos eran bastante legítimas, así como las son para nosotros. Por ejemplo, la preocupación por la vida era algo muy común, ya que las personas tenían o morían muy jóvenes, tenían una esperanza de vida muy corta, quizás 40 años, debido a las muchas enfermedades, debido a los conflictos que había, conflictos sociales, como guerras, por ejemplo. El alimento también era una preocupación, ya que la población dependía de lo que sembraba, dependía de las lluvias, de las cosechas, de la temporada. Había hambrunas a través de la historia. De igual manera, pues había una preocupación también por el vestido. Los pobres tenían solamente dos capas, dos cambios de ropa. Bueno, los que eran ricos sí tenían muchos más. Por tanto, la mayoría de las personas tenían una legítima preocupación por estas necesidades. Y el Señor lo sabía. El Señor le estaba hablando a este tipo de personas que tenían esos afanes, tenían esas preocupaciones. El Señor nos está enseñando aquí una especie de actitud irresponsable, ¿no? Que por donde no vamos a trabajar o dejar de trabajar o simplemente decir, bueno, el Señor va a suplir mis necesidades, ¿para qué me voy a preocupar por mi comida, por mi vestido? Así que todo va a caer del cielo y cruzo los brazos y solamente espero. Y ahí está mi fe, decimos. Esta enseñanza pues no tiene nada que ver con esa actitud perezosa que incluso es rechazada en Tesalonicenses capítulo 2 versículos 10 y 12, donde el apóstol Pablo le habla a la iglesia y le dice, por ejemplo, el que no trabaja, que no coma. Llama una reflexión a los creyentes a trabajar, a preocuparse. Si no, nos llama a una intensa preocupación. Estar dominado por la preocupación que finalmente sufrimos nos va a causar ansiedad constante. Entonces la pregunta, ¿son algunas de estas tus preocupaciones? ¿Son la comida, el vestido, la bebida, la vida, tus preocupaciones diarias? ¿Nos afanamos a diario por estas cosas? Entonces dice, el preocuparnos de forma agitada es desconocer el amor de Dios sobre nosotros, hermanos. Si nosotros estamos preocupándonos constantemente, estamos desconociendo el amor de Dios hacia nosotros como sus hijos. Entonces en el versículo 25 hemos visto cómo el Señor relata y sabe también, nos da un conocimiento de lo que Él sabe de nuestras necesidades. Por lo tanto, podemos decir en el versículo 26, la preocupación por el alimento, la vida y el vestido. Versículo 26 dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? La primera preocupación común que tenemos los seres humanos es la preocupación por el alimento y la bebida. Definitivamente el alimento y la bebida es algo esencial para que el ser humano pueda sobrevivir, pues sin ello moriríamos. Así que es algo natural, necesario, y el Señor lo sabe. En el mundo antiguo, pues las personas morían de hambre, morían de sed.
porque les decía anteriormente que sus alimentos dependían de su cosecha, de las lluvias. Pero Jesucristo, para ilustrarnos cómo debían ellos confiar en Dios, hace una observación. Hace la observación de las aves. Les dice, mirad, mirad las aves del cielo, contemplen, observen. Mirad cómo ellos no siembran, ni cosechan, ni recogen, ni juntan en graneros. Pero el Padre las alimenta. El Padre Celestial dice, las alimenta. Jesús no está diciendo que las aves no trabajan. Pues sabemos pues que las aves, y si nosotros hemos observado, no trabajan persistentemente, diligentemente van, buscan alimento para ellos y para sus crías, si es que las tienen. El problema, si nosotros observamos, es que ellas no viven preocupados en hacer esto y aquello, en preocuparse en si habrá o no habrá. Dice el Señor, el Padre Celestial, las alimenta. Ellos consiguen su dinero y luego de conseguir su alimento, simplemente siguen su vida de aves. Continúan con su cotidianidad. Ellos no viven para el alimento, ni buscan acumular, dice, ellos no buscan juntar en un granero para el día de mañana. Simplemente ellos satisfacen su necesidad diaria y saben que al día siguiente tendrán que volver a conseguir su alimento. Jesús nos hace pensar en este texto, en el versículo 26, que Dios, así como Dios provee para las aves, provee para su necesidad, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros que valemos mucho más que las aves? Jesús hace una pregunta, dice, compárense con esta creación. Dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Las aves son creación de Dios. Nosotros somos creación de Dios. Y el Señor Jesús acá le pone un valor. Pero nosotros, sus hijos, nosotros somos su creación perfecta. Su mejor creación. Entonces el Señor Jesús hace una comparación. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? Entonces el Señor, ¿de qué se preocupan? El Señor va a suplir sus necesidades. ¿Por qué entonces, a pesar de estas palabras del Señor Jesucristo, de esta afirmación del Señor Jesús, hay una persistencia por la comida y la bebida? ¿Por qué seguimos afanándonos? ¿Por qué seguimos preocupándonos por suplir esta necesidad? Gran parte de este problema, gran parte de este afán, ¿no?, tiene que ver con el exceso de comida y bebida que nuestra cultura nos ha promovido a través del tiempo y en forma continua. Si nosotros lo contextualizamos a nuestro país, podemos decir el Perú, en los últimos años nos han bombardeado y estamos orgullosos seguramente el decir Perú, su comida. Cuán orgullosos estamos de eso. Tenemos un evento que se da nuevamente en septiembre, no se ha dado por la pandemia, pero que se llama Mixtura y ustedes lo saben. ¿Cuántos hemos estado ansiosos de poder ir? ¿Cuántos hemos estado estamos ansiosos de un fin de semana salir y comernos un pollo a la brasa? De poder salir e irnos a comer quizás, ¿no?, a irnos cerca o salir de Lima a un buen restaurante y comer quizás, no sé, ahora que está de moda un chancho al palo, no sé, comidas que quizás nos gustan. Cada uno tenemos diferentes gustos. Pero dice que el peruano tiene una comida diversa, por ejemplo. Y nos estamos afanando, porque muchas veces son comidas costosas. Y si voy a ir no solo o quiero ir con mi familia, es un gasto. Y nos preocupa eso. Y nos estamos afanando por eso. Porque no solamente estamos sufriendo una necesidad, sino queremos satisfacer de manera excesiva. Entonces, ¿no es cierto acaso que
gastamos más dinero en comida y bebida que en cualquier otra cosa. Muchos de nosotros decimos, trabajamos para comer nomás, pero es verdad. Pero a veces, no solamente para comer, estamos gastando excesivamente. Y eso nos causa preocupación. ¿No vemos acaso que todos esos lujos y no necesidades de comida y bebida son realmente? Nos damos cuenta que nos angustiamos cuando no podemos obtener o acceder a estas comidas y bebidas. Nos angustia. Entonces ahí hay un problema. Cuando de manera excesiva estamos buscando satisfacer una necesidad que no es necesidad, pues. Y nosotros mismos nos vamos causando ansiedad, afán, estrés, preocupación. Es verdad, puede ser normal que yo de vez en cuando pueda tener, ¿no? Disfrutar de un rico alimento y todo. Pero si eso me causa afán, ahí hay un problema. Dice el Señor, no te preocupes. La segunda preocupación podemos ver acá por la vida. En el primer ciclo les decía que la esperanza de vida era de 30 a 40 personas. En ese tiempo no habían medicinas, no habían o las necesarias como ahora la tenemos, o doctores o hospitales que ahora tenemos. Aunque por esto de la pandemia quizás hemos podido experimentar que aún así hay necesidad. Pero ¿cuántos de nosotros, por ejemplo, hemos estado esperando con ansias las vacunas? Que se hagan lo más rápido posible. Y la tecnología lo ha permitido. Muchos de nosotros ya están siendo vacunados. Pero en este caso el Señor nos pone un ejemplo y nos dice, ¿quién de vosotros, en el versículo 27, pondrá, por tanto, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? En este contexto está hablando de la vida, está hablando de nuestra vida como edad. Por lo tanto, se está refiriendo también aquí a nuestra edad. ¿Podemos añadir más vida a nosotros mismos de lo que Dios ya ha determinado? ¿Nuestro afán nos alargará la vida? Entonces, ¿por qué nos afanamos? Dice el Señor Jesús. Nos hace una pregunta. ¿Para qué nos afanamos? Quizás podemos decir más bien que el afán lo que hace es reducir nuestra vida, nos angustia. Incluso podemos malograr incluso hasta nuestros órganos internos por estar preocupados. Mejoramos o empeoramos nuestros sentimientos, empeoramos con dolores de cabeza, empezamos a tenemos problemas hasta psicológicos o emocionales. Job reconoce que este afán o la vida o la determinación de la vida, que nuestra vida está en la mano de Dios, en su libro de Job, capítulo 12, versículo 10, cuando dice, en su mano está el alma de todo viviente y el hábito de todo el género humano. Estamos en la mano de Dios. Nuestra vida está en la mano de Dios. Él va a determinar en qué momento o hasta qué momento es nuestra vida. Entonces, ¿acaso nuestro afán va a alargar nuestra vida? ¿Va a depender de nosotros? ¿Depende de nosotros nuestra vida? Debemos tener los cuidados necesarios, lógicamente. Y el Señor nos enseña así también. Pero recordemos que nuestra vida está en las manos de Dios. Sabemos que hay una preocupación legítima de cuidar nuestra salud, por ejemplo, mediante ejercicios, dietas, una buena alimentación y todo lo que esto involucra. Pero debemos, hermanos, de ser cuidadosos en no irnos al otro extremo, en donde esta preocupación por nuestra salud, por ejemplo, se convierta en una obsesión de la cual no nos vamos a preocupar y vamos a terminar convirtiendo esta situación en ansiedad por querer seguir un estándar del mundo. Porque el mundo nos dice que el cuerpo perfecto es así, que ahora tienes que alimentarte de esta manera. Cuando eso se convierte en una obsesión extrema, cuando eso se convierte ya en una preocupación extrema, ahí viene el problema. Dios es quien ha creado la vida. Como Samuel en capítulo 2, versículos 6 y 7 dice que
Jesús es el que mata y el que da la vida. Él hace descender al Seol y subir y hace subir. Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece. Nuestra vida está en las manos del Señor. Entonces, nuestro afán va a añadir un codo a nuestra estatura, va a añadir un tiempo más de vida a nuestra edad. Por tanto, para alejarnos, hermanos, de estas preocupaciones, debemos recordar las promesas de Dios, por ejemplo, en el Salmo 37, versículo 25, cuando dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Mientras que estemos en la mano del Señor, mientras que nosotros dependamos de nuestro Dios, confiamos en nuestro Dios, dejemos nuestro afán de lado y estemos en las manos de Dios, no vamos, dice, a ser desamparados. No vamos a mendigar pan. El Señor va a satisfacer nuestras necesidades. La tercera preocupación del ser humano, acá lo menciona, es el vestido. Versículo 28 al 30. Dice, y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Nuevamente la palabra afán. Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Decíamos que en el primer siglo, ¿no?, la gente común, la gente del pueblo tenía dos túnicas nada más, ¿no? Una interior y una exterior, que era su capa, que le servía pues para abrigarse, para dormir en las noches. Y solamente los ricos o los reyes eran los que tenían muchos, ¿no?, ropas elegantes o muchas túnicas, como lo menciona Santiago capítulo 2, versículo 1 y 3. Cuando habían hermanos, ¿no?, que decía alguien que tenía buena vestimenta lujosa, decía, ven, siéntate a mi lado. Y al que era pobre le decía, siéntate, párate aquí a un costado, ¿no?, o allá lejos. No había esa diferencia aún en las iglesias, ¿no? Entonces, ¿por qué esta preocupación por el vestido de las personas? Porque el no tener ropa definitivamente es un riesgo, ¿no? El riesgo de no abrigarse. Ahora, por ejemplo, que estamos en una época de frío, ¿no?, el no tener una ropa adecuada, pues, ¿no?, nos puede llegar a llevar a una enfermedad, ¿no? Sabemos que hay personas que ahora están sufriendo, vemos las noticias, ¿no? Hay gente en algunos lugares, incluso cerca de nuestro distrito, ¿no?, cerca de aquí en Lima, donde están sufriendo los embates del frío, por ejemplo. Entonces es necesaria la vestimenta, necesitan la vestimenta, ¿no?, para poder abrigarse, para poder dormir. Pero Jesús, para alejarles de esta preocupación, de este pensamiento, les da un ejemplo, igual, de la providencia de Dios. Les da el ejemplo, ¿no?, que observen, dice, los lirios del campo, considerar las flores, la belleza de la naturaleza, de la creación de Dios. Los lirios del campo, debido a que todos sabemos que las flores son hermosas. Normalmente cuando digo, uy, hermoso, flores, ¿no? ¿Qué flor no es bonita? ¿No? Pero han sido usadas para compararlas con la belleza humana muchas veces. Las flores son realmente pues hermosas y el Señor nos dice que estas flores no trabajan ni hilan. Es natural, el Señor es el que le da el color, el Señor es el que le da las formas. Su belleza es simplemente dada por el Señor. A esto agrega que ni el mismo rey Salomón se vistió como una de ellas. Salomón, con toda su riqueza, con todo su esplendor, con toda su posesión, no se pudo vestir o llegar a la hermosura, dice, de las flores. La gloria de Salomón pues era asombrosa, pero Jesús dice pues esto, que ni siquiera él y toda su gloria se pueda comparar a una bella flor que Dios ha vestido. En el verso 27, en el verso 30, la idea cambia. Cuando el Señor hace una comparación del vestido y cómo el Señor viste a las flores, pero en el versículo 30 dice, si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno,
Dios la viste así. El Señor habla que una de estas, a pesar de la belleza de estas flores, que hoy están bellas, resplandecientes, florecientes en el campo, mañana son echadas al horno. ¿A qué se refiere el Señor aquí? Se refiere a que cuando la hierba verde de primavera se seca, ya viene el otoño y se seca, pues la hierba se corta, se ata en manojos y se quema. No se lleva a quemar en los hornos, sirve para que en los hornos se pueda hacer, ¿no? Vasijas, platos, ¿no? Sirve de combustible para encender o para cocinar. Esto pues nos muestra que tanto la belleza de las flores como el vestido de las personas son cosas transitorias, de las cuales no debemos preocuparnos mucho. Isaías 48 dice, si la hierba se seca y la flor se marchita, y la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La hierba, por más bella que sea, la flor, por más bella que sea, llega un momento donde se marchita, donde pierde su color, pierde su belleza. ¿Y para qué sirve? Para echarla, a quemarla. Jesús pues nos dice que si Dios así como cuida de sus lirios del campo, dándole un vestido bello, ¿cómo no hará con nosotros, hermanos, que somos sus hijos? El Señor luego dice, hombres de poca fe. Termina este texto 30 con decir, hombres de poca fe. Este término el Señor lo usó en varias ocasiones para referirse pues a la incredulidad de sus discípulos. Lo podemos encontrar pues en Mateo 8:26, en el 14:31, en el 16:18 del libro de Mateo. Hombres de poca fe. Y el Señor les dice, hombres de poca fe para poder reprender su incredulidad en la providencia de Dios. No sean hombres de poca fe. Así como las aves, así como las flores, nuestro Padre Celestial los va a proveer para sus necesidades, no para sus lujos. Así que, ¿por qué se afanan? ¿Por qué se preocupan? ¿Por qué se causan ansiedad? ¿Por qué se causan estrés? ¿Por qué apagan su vida? Hombres de poca fe. La preocupación, pues, por el vestido, hermanos, también lo decíamos, así como el alimento, así como la vida, es algo legítimo. Todos necesitamos, es necesario tener un vestido. Pero cuando vemos, pues, que nuestra ropa se va desgarrando, se va gastando por el tiempo, ¿no? Y necesitamos abrigo realmente. Entonces, es necesario. Pero ¿de dónde ha salido toda esa obsesión de poseer ropa nueva en cada temporada? No, hay ropa para la temporada de invierno, hay ropa para la temporada de verano, ¿no? Hay ropa para salir. Sobre todo creo que en las damas hay más esa preocupación. Será por eso que, como le decía al inicio, ¿no? Las situaciones de ansiedad, de preocupación es más en las damas que en los varones. A veces los varones somos mucho más prácticos, ¿no? En ponernos un polo, un pantalón, unas zapatillas y una chompa y punto. Si combina o no combina, pues, ¿no? Pero muchas veces hay que entender también, es lógico que las damas, por ejemplo, a veces necesitan que combine una ropa con otra, ¿no? Que sea cómoda. Pero igual que el alimento, ¿no? Hay personas, pues, justamente que llegan ya a la obsesión. Hay personas que parecen seguir toda la moda, ¿no? O toda la tendencia, como se dice, de cada temporada. Creemos que realmente que esto es algo, pues, irrelevante, como para ponernos, pues, ansiosos, preocupados por la vestimenta. Entonces, ¿dónde está realmente nuestra fe en la provisión de Dios, hermanos? El preocuparse, pues, por lo tanto, ¿no? De forma agitada, es actuar con poca fe y pensar como un incrédulo. Versículo 31 dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Si nos preocupamos, si tenemos estas preocupaciones, si estamos cayendo en estas ansiedades, estamos, dice, comportándonos como los gentiles, como los paganos,
¿Quiénes son los gentiles? Gentiles la gente que no cree en el Evangelio, ¿no? Son aquellas personas quienes andan conforme a sus deseos pecaminosos de la carne, como dice Efesios capítulo 2, versículo 2 y 3. Son aquellos que dicen, comamos y bebamos que mañana moriremos. Hay que disfrutar la vida. Así dicen los gentiles. Entonces nos estamos comportando, si estamos en esos afanes también nosotros, de la misma manera. Estos gentiles son aquellas personas que el vivir es ahora, porque mañana no va a haber. Su única esperanza es disfrutar las cosas de este mundo, ¿no? Por lo tanto, se angustian en poder generar, en obtener todo lo que puedan en este mundo, ya que mañana, lo que viene después ya no hay nada. Todo se acaba en este mundo, dice. El cielo está en este mundo, la felicidad está en este mundo, más allá no hay nada. Al estar consumidos de preocupaciones por estas cosas, hermanos, y nosotros también al caer en estas situaciones, nos convertimos en ateos prácticos. Ateos prácticos, ¿por qué? Porque seremos alguien que afirma tener un conocimiento de la providencia de Dios. Digo, sí, Dios va a proveer, Dios va, pero en la práctica lo negamos con nuestras preocupaciones, ¿no? Somos creyentes intelectuales nada más, porque lo hemos leído, porque nos los han enseñado. Creemos intelectualmente en el Evangelio, pero nuestro corazón está alejado de eso. No confiamos, lo sabemos, pero no lo practicamos. Así como dice Santiago capítulo 2, versículo 19, ¿no? Hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces es un mandamiento al no afanarnos, según lo menciona. Es un mandamiento, hermano. El Señor nos manda, versículo 25, dice, por lo tanto os digo, es un mandamiento. Versículo 31 dice, no os afanéis. Y versículo 34, así que no os afanéis. Es un mandamiento del Señor. No te afanes. Y un mandamiento es para obedecerlo. En el capítulo 13, versículo 22, cuando habla del fruto, el creyente que se afana no da fruto. Cuando el Señor enseña sobre el sembrador, sobre la semilla que es echada sobre las piedras, dice que no va a dar fruto. Mateo capítulo 13, versículo 22, dice así: el que fue sembrado, está hablando de las semillas, entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. La palabra ha sido sembrada en nosotros, pero estamos tan afanados, ¿no? Estamos tan involucrados en los afanes de este siglo, dice, y el engaño de las riquezas, que la palabra de Dios es ahogada en nuestro corazón. Porque el afán es mayor que nuestra fe en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, no damos frutos. Por lo tanto, decimos, tantos años el hermano, tantos años la hermana, y no cambia. Sigue igual. No da fruto, pues. Porque su afán, su ansiedad, su preocupación está sobre la palabra de Dios, sobre su fe en la palabra de Dios. Por lo tanto, como dice el apóstol Pablo, contrista al Espíritu Santo. ¿Por qué si debemos preocuparnos? Versículo 33 dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor ha dicho, hermano, más bien, pero en vez de estar preocupándonos por el alimento, por la bebida, por el vestido, por el futuro, hay una cosa por la cual sí debemos de preocuparnos, ponerlo como una prioridad como creyentes. Esto es buscar primeramente el reino de Dios. Buscar primeramente a Dios. Ponerlo como la prioridad más alta de nuestra vida. El reino de Dios llegó por medio del Evangelio, por medio de Jesucristo, pero aún no se ha manifestado en forma plena.
Y todo eso será manifestado cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Estamos entre la primera y la segunda venida de Cristo. Estamos esperando la venida del Señor. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que tenemos que buscar? ¿Qué es lo primero que necesitamos realizar como prioridad en nuestra vida? Buscar el reino de Dios. Y no solamente buscarlo nosotros, sino también nosotros compartirlo. Buscar a los perdidos. Que ellos vean el reino de Dios a través de nuestras vidas de confianza y escuchen del reino de Dios a través de nuestras bocas. ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo mostraremos el reino de Dios? Confiando en que Jesús realmente provee por todas nuestras cosas. Confiando en su providencia, pero sobre todo dejando nuestras preocupaciones y ansiedades en el Señor Jesucristo. Porque, ¿cuál es la raíz, pues, hermanos, de que nos preocupemos por todas estas cosas? ¿No es acaso el deseo pecaminoso de pensar que nosotros controlamos todas estas cosas? Si no confiamos en el Señor, es porque estamos confiando en nosotros. 1 Pedro 5, 6, 7 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Humillándonos, hermanos. A veces pensamos, no, yo soy autosuficiente. Yo voy a cumplir, yo estoy para cumplir las necesidades de mi familia y más. Y nos olvidamos por eso de Dios. Y por último, el versículo 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Otra de las preocupaciones por el ser humano es el futuro, hermanos. Así que no te afanes por el día de mañana. ¿Cuántos de nosotros en estos días hemos estado, uy, ahora qué nos va a venir a nuestro país con este nuevo gobierno? ¿No? Hay una preocupación legítima por el futuro, por el ahorro, por ejemplo, ¿no? O por tener nuestra casa, por tener, ¿no? Tener cierta seguridad, estabilidad económica, por ejemplo, por tener buena salud, ¿no? Ante una emergencia que pueda ocurrir. Eso es legítimo. Pero aquí lo que se está enfatizando, el Señor, es la preocupación agitada por el cual nos preocupamos por el futuro. Nos angustiamos por la actualidad, ¿no? Teniendo una ansiedad, uy, ¿cómo será el futuro? ¿Cómo será de acá a 10, 20, 30 años? Y estamos afanados en ese pensamiento. Esta angustia, pues, se puede manifestar de una forma negativa o positiva. La manera negativa, por ejemplo, es cuando la persona que cree que nada bueno va a pasar. Uy, ahora lo que nos espera. Va a haber lo peor nos va a pasar. Es un afán negativo, ¿no? Si todo está mal ahora, imagínate lo que va a venir en el futuro. Pero ¿acaso con su afán, con su preocupación, ¿no? ¿Él sabe lo que va a pasar en el futuro? No sabemos. La manera positiva es la persona que piensa que todo el futuro irá bien. Es el otro extremo, ¿no? Esto se ve, por ejemplo, reflejado en Santiago capítulo 4, versículo 13, cuando dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos ahí un año y traficaremos y ganaremos, ¿no? Entonces ya se van proyectando, ¿no? Y el próximo año hago esto, después voy a hacer aquello, después logro esto, me compro esto, ¿no? Me voy a viajar a tal lugar. Que es natural, es normal. Pero cuando nos afana, nuevamente llegamos a lo mismo, nos afana, nos angustia eso, hay un problema. La actitud pesimista o optimista sobre el futuro, lo único que va a crear, hermanos, sobre nosotros es más preocupaciones y crearnos ansiedad. Así que, hermanos, cada día tiene su propia preocupación, dice, su propio afán. Entonces, ¿para qué vamos a aumentar más preocupaciones y afán pensando en algo que aún no ha pasado? Dejemos, dice el Señor Jesús, basta a cada día su propio afán. Lo que debemos hacer es descansar en la providencia de nuestro Señor Jesucristo, descansar realmente en Cristo. Entonces terminamos con esta pregunta. ¿Descansas realmente en el Señor? ¿Confías realmente en el Señor? ¿Te preocupas de manera agitada por lo que vendrá? ¿Te preocupas por lo que tienes
y por lo que no tienes, o estás simplemente queriendo acumular riquezas. Estás queriendo tener un Dios que por lo tanto nos va a convertir en un ateo práctico, en alguien que en su manera de vivir dice, yo no creo en Dios, no creo que Dios me ayude. De su boca puede decir cosas, pero en la práctica está dando un testimonio errado de lo que significa un cristiano. Es legítimo tener o querer adquirir una comodidad, pero que eso no te afane, que no sea parte de tu vida, que no te deje o no te aleje de las prioridades, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego todas las cosas van a ser añadidas. Es una promesa de Dios. Confía en esa promesa, porque el no hacerlo es actuar con poca fe y pensar como incrédulo, hermanos. Quita todo afán, quita toda angustia de tu corazón, de tu mente, y más bien adquiere el gozo y la paz que solamente nuestro Señor nos puede permitir disfrutar. Oramos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de poder, Señor, disfrutar de tu palabra, de poder recordar, Padre Santo, de tus promesas, de poder recordar, Señor, también de tus mandamientos que son útiles para nuestra vida, que nos permite, Padre Santo, Señor, saber sobre tu voluntad en nosotros. Y también nos permite, Señor, disfrutar de la paz, de la tranquilidad que significa dejar nuestras vidas en tus manos. Hay preocupaciones diarias, es verdad. Hay situaciones que muchas veces, Señor, nos alejan de ti. O muchas veces, Señor, situaciones que no necesariamente nos alejan, pero que muchas veces, Señor, nos hacen confiar en nosotros mismos. Y no sabemos humillarnos delante de ti. Por eso, Señor, que siempre te pedimos, Señor, que estés tocando la puerta a nuestro corazón, que el Espíritu Santo, Señor, siempre sea una constante llenura en nuestras vidas, Padre Santo, para dejar que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas y podamos dar testimonio vivo de nuestra confianza en ti, de que las personas que aún no te conocen, Señor, nuestros propios familiares, Padre Santo, puedan ver, Señor, a un Hijo de Dios que confía en ti, Dios Todopoderoso, mediante tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu iglesia. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.